Amén. Antes de empezar, hermano, quiero orar. Quiero darle gracias al Señor por este ayuno, por todo lo que Él hace por nosotros, su misericordia. Aún así, cuando clamamos, ahí está Él presente. Estoy más que agradecido con mi Señor porque Él me ha guiado en este ayuno desde que empezamos. Quiero bendecir a mi Señor en el nombre de Jesús, Señor. Encomiendo mi boca, mi espíritu, todo a ti, Espíritu Santo. Toma el timón, mi vida, y dirígeme como tú quieras que- dirigir, Señor. Paséate, Señor. Tu presencia se pasee sobre cada uno de nosotros como tú quieres, Señor. Como en el principio, Señor, que te paseabas, Señor. Señor, no te queremos limitar en nada, Señor. Guíame. Guíame como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermano, y disculpe que estoy un poco quebrantado, pero desde que empezamos este ayuno, he entregado todo al Señor. Y como decía la pastora, ¿verdad? Los nervios me han atacado. Y no es casualidad, ¿verdad? Que el Señor me haya dado eh, el orar con denuedo. Porque he orado con el denuedo todos estos días. No solamente por mí, sino por cada uno de nosotros. Y antes de empezar, ¿verdad? Esto, yo quiero que el Señor se mueva conmigo como Él quiere, hermanos, y no quiero limitarlo en nada. Porque en eso me ministraba el Señor, que hoy la iglesia lo limita en muchas cosas. Le pone pausa en muchas cosas. Y yo le pedí al Señor que yo no quiero ser así. Y les digo todo esto, hermano, porque yo siempre cuando traigo una enseñanza o una predica, yo le escribo y lo leo. Pero le pedí al Señor, ¿verdad? Como se nos hablaba el domingo, un denuedo, ¿verdad? Que activemos el denuedo que Él nos ha dado. Y lo decidí activar, hermano, y esta vez no lo voy a hacer leyendo porque no. Me hizo entender a mi espíritu como que cuando yo leo lo limito, hermano. Y yo no quiero limitar al Espíritu Santo, sino que Él fluya en mí, que pueda yo hablar lo que Él quiere que yo hable, no lo que yo quiera, no lo que yo escriba, hermano. Y no digo esto a los que leen como algo en contra de ustedes, hermano, sino esto es para mí personal, hermano, porque yo me trancaba yo mismo, hermano, me tranco por leer y el Espíritu me ministra muchas cosas, pero como me mantengo en el leer, ahí está, y Él quiere que yo fluya, que lo deje fluir en mi vida, hermano. Y así estoy, quiero contarle un testimonio, porque todos estos días, ¿verdad? Me he sentido nervioso y hoy en la mañana me sentí nervioso, pero no tan nervioso, ¿verdad? Y de momento, cuando llegó el mediodía, me entró un nerviosismo que no lo entendí, hermano. Estaba hasta temblando, hermano, y yo estuve clamando toda la mañana al Señor y de momento me vino esto más fuerte. Y yo clamaba al Señor, como dice la adoración, ¿verdad? Le oraba con denuedo, Señor, ayúdame. Señor, estoy nervioso, no sé qué hacer. Le decía a mi esposa, a Leslie, ¿verdad? Leslie, ora por mí. Necesito tu oración porque estoy nervioso. Ayúdame a orar, por favor, porque no sé qué pasa con esto. Y me postraba, entonces, trabajando con uno de los trabajadores, ¿verdad? Que siempre está conmigo. No podía orar bien en, a- casi toda la mañana porque él estaba conmigo. Y en un momento que se fue, y clame a Dios otra vez, Señor, le decía, Señor, respóndeme, Señor. Te necesito, Señor. No permitas que yo me turbe, Señor. Dirígeme. Y eso pasa hora, ¿verdad? Y llega a las 3 y la pastora, ¿verdad? El Señor me habló a través de la pastora, hermano. Y digo, la pastora no es por engrandecer a nadie, pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y nosotros hacemos caso a Dios, hermano, y los dejamos fluir, hermano.
y hacemos caso a lo que dice, hermano. Y eso es para ayuda a nosotros mismos, hermano, para bendecirnos, hermano. Y la pastora me mandó, se lo quiero leer, me mandó un mensaje muy de firmeza, me mandó un mensaje de ánimo, hermano. Y el nerviosismo en ese momento se me fue y me envió un salmo, hermano, y se lo quiero leer rapidito. Es el Salmo 34, del 4 al 5, y dice, busqué a Jehová y él me oyó, hermano, y me libró de todos mis temores. El enemigo me puso un dardo muy fuerte en mi mente, hermano, y yo clamé, discúlpeme, clamé al Señor, persistente Señor, ayúdame. Y el Señor me libró y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, hermano, y sentí que fui alumbrado. Y mi temor se me ha ido, hermano. Siento paz, siento tranquilidad, hermano. Y dice, y no fueron avergonzados. Y yo creo en la palabra del Señor, hermano, porque yo sentía que me iba a avergonzar yo mismo al hablar así, hermano. Por eso, hermano, le quiero decir, ¿verdad? Y esto se lo digo por el Espíritu. No limitemos al Espíritu Santo. Hermano, clame cuando sienta necesidad de clamar, porque para eso Él está, hermano, para darnos fuerza, renovar nuestra fuerza. Él es nuestro consolador, nuestro paracleto, para eso Él fue dejado, hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y yo no sé, hermano, pero yo quiero darle un aplauso por esa linda persona, hermano. Porque sin Él, ¿qué seríamos nosotros, hermano? Sin la guianza del Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Dónde estaríamos? Sus misericordias son nuevas cada día, hermano. Crea siempre en su palabra. Créala de todo corazón. Y no pare de confesar lo grande que Dios ha hecho en su vida, hermano, porque yo sé que si usted habla de ese testimonio, también tiene testimonios de qué hablar. Y esto sucede, hermano, cuando nosotros nos metemos de corazón al aposento a clamar, a tener una relación viva con el Espíritu Santo, una relación de amor, una relación que nos conforta. Y cuando entramos, hermanos, somos llenos, entra la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y quiero empezar, hermano, por donde el Señor me ha venido guiando, ¿verdad? Y si todos pueden ir a Lucas 18 del 1 al 8. Y cuando lo tengan, si me pueden levantar la mano. Amén. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice, esta palabra me gusta porque dice la necesidad de orar, hermano. Hay una necesidad en nuestra vida de orar y no desmayar. No podemos echar para atrás, sino siempre, hermano, buscar el rostro de Dios. Amén. Dice, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios
¿No hará justicia a sus escogidos? Disculpen, hermano. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les sacaré justicia. Y me gusta ese pronto porque hay una promesa, hermano. Pronto le haré justicia, dice el Señor, aleluya. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y me gusta cómo termina porque dice, termina con una pregunta, hermano. ¿Hallará fe en la tierra? Para nosotros poder empezar a hablar de una oración en denuedo, hermano, primero tenemos que hablar de la fe, porque como vemos, hermano, termina con la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando yo meditaba en esto, ¿hallará fe en la tierra? Me venía una persona en mi mente y ese era Abraham. Abraham, porque Abraham creyó cuando oyó la voz, hermano. Y voy a leer Génesis 12 del 1 al 5 para ver lo que dice. Amén. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Dios, como Jehová le dijo, y Aló fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Quiero hacer una pausa. Yo no sé si ustedes, hermanos, han meditado. Yo he meditado mucho en esto, pero cómo Abraham oyó, ¿verdad? En tan solo, creyó, ¿verdad? En tan solo oír la voz de Dios. Si en la tierra de Aram, donde él vivía, ellos adoraban dioses paganos. Dice en Josué 24:2 eh, dice así, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, hermano. Abraham vivió 75 años sirviéndole a dioses paganos, hermano, porque podemos, si nos ponemos a meditar en esto, que Dios, cuando nosotros somos pequeños, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñan costumbres y tradiciones, ¿verdad? So, a mí el Señor, ¿verdad? Mientras yo meditaba en esto, me llevaba a esto, que el padre de Abraham, lo más seguro, le enseñó las tradiciones de donde ellos vivían, ¿verdad? Que adoraban otros dioses. Y yo quise buscar qué dioses se adoraban en esa tierra, Aram. Y dice que uno de los dioses que se adoraba era Nan o Sin, dios de la luna, el principal dios de la ciudad. Tenía un gran templo llamado Sigurat. Otro dios que ellos adoraban eran Inán o Ishtar, que era la diosa de amor y guerra. Otro más era Shamash, el dios del sol. Elil, Anus, dios del cielo y la autoridad. Y yo meditaba, hermano, que todos estos dioses tienen una definición de lo que eran. Pero yo creo que Abraham, por más que adorara a esos dioses, hermano, no había una llenura en su vida, había un vacío, no importara los sacrificios que él haría, eso no haría nada, hermano, porque esos son muñecos que ellos crearon con sus propias manos, ¿verdad? Como dice la Biblia, tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, oídos y no escuchan, hermano. Y así Abraham
me ministraba el Señor, ¿verdad? Que Abraham no sentía nada, ni nada, ninguna llenura, hermano. Todo ser humano tiene un vacío dentro de nosotros, tiene un vacío dentro cuando no tienen a Dios, hermano, y busca con quién llenarlo. Pero yo me imagino cuando esa voz, ¿verdad? De lo alto habló, que Abraham escuchó cuando lo llamó Abraham. Abraham, y Abraham escuchó esa voz con autoridad, ¿verdad? Una voz con firmeza, ¿verdad? Una voz que sentía algo diferente, una voz poderosa, hermano, una voz que tenía amor, ¿verdad? Que tenía esa llenura que él buscaba. Yo me imagino que Abraham dijo, wow, ¿qué es esto? Yo quiero seguir esa voz, porque estos dioses que se hacían llamar el Dios del amor no daban amor. Estos dioses que se hacían llamar el sol no había luz, hermano. Un Dios que se hacía llamar el Dios del cielo y de la autoridad. ¿Dónde están esos dioses? Esos dioses eran solamente demonios, hermano, confundiendo al hombre. Y así el hombre, hermano, no puede llenarse con cosas vanas de este mundo, sino con la presencia de Dios, hermano. Y yo creo que Abraham fue lleno de la presencia de Dios solamente a escuchar esa voz. Y me gusta porque Dios solamente no lo llamó, sino que le dio una promesa en Génesis 12, 2 al 3. Dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Hermano, ninguno de esos dioses le iba a dar una gran nación y tampoco lo podían bendecir. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, hermano. Ninguno de esos dioses podían engrandecer el nombre de Abraham ni bendecirlo, hermano, porque eran barro, hermanos. Y dice, y bendeciré todo el que bendeciré a todo el que te bendijere y maldeciré a todo el que te maldiciere. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra, hermano. Ninguno de esos dioses paganos podía darle a Abraham ninguna de estas cosas, hermano. Solamente Dios, hermano. Y por eso Dios se agradó tanto de Abraham, de su fe, porque Abraham creyó. Abraham no flaqueó, sino que fue y hizo, obedeció al instante, hermano. Y eso es fe verdadera, eso es una fe verdadera, hermano. Dice, perdón, eh, Dios lo honró tanto y lo engrandeció tanto, hermano, que lo llamó el Padre de la fe. En Romanos 4:16, hermano, se habla de, de, de esto y quiero buscarlo rapidito. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, hermano. Mira la promesa de Dios cumplida, hermano. Dios promete lo que él dice, lo que el Dios dice, Él lo promete, hermano. Dios no es un Dios que dice algo y no lo cumple, no, hermano. Dios es un Dios que cumple cuando nosotros creemos en Él. Amén, hermano. Por eso hay que vivir una vida lleno de Él, buscando siempre el favor de Dios, hermano, creyendo, porque cuando creemos, eso agrada a Dios, hermano. Y lo podemos ver a través de la vida de Abraham. Y no solamente a través de la vida de Abraham, sé que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando creemos el Señor, vemos resultados del Señor. Amén. Cuando nosotros creemos de corazón, hay gran bendición, hermano. Otra gran bendición que el Señor le dio a Abraham, hermano, fue en Génesis 14 del 17 al 20. Y se lo quiero leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí hay una confirmación de que ese Dios que le servía, que se hacía llamar el Dios del cielo, no era el Dios del cielo, hermano, sino el Dios Altísimo. Jehová es el Dios del cielo. Amén. Y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. Y meditaba, hermano, este rey, ¿verdad? El rey que habla aquí, Melquisedec, hermano. Sabemos que este rey, como el Señor me lo había ministrado a mí anteriormente, eres el rey que era el mismo Jesucristo, hermano. El mismo Jesucristo, hermano. Qué gran bendición cuando nosotros creemos a Dios, hermano. Cuando Dios habla y nosotros no flaqueamos ante Dios, hermano. Qué bendición. Y se lo voy a confirmar con la misma palabra, hermano, porque se nos hablaba el martes que todo tenía que hacer por la palabra, hermano. Y hay que estar siempre metido en la palabra, hermano, también. La oración y la palabra es la clave para ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y quiero buscarlo en Juan 8:56, hermano. No tiene que buscarlo. Pero este Jesús hablándole a los fariseos, que unos fariseos que eran hombres religiosos, hermano, no había fe en ellos, no había nada, porque no pudieron reconocer a Jesucristo. Este es el mismo párrafo, ¿verdad? Jesús en Juan 8, cuando Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes quieren matarme. Ustedes no creen en lo que yo he dicho. Ustedes no creen en las enseñanzas. Ustedes no creen que yo vengo de parte de Dios. Y él le dice, Jesucristo le dice a ellos, vuestro padre, está hablando de Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y Jesús dice, y lo vio, hermano, lo vio, Dios se lo mostró. Y no solamente se lo mostró, pero él se gozó, hermano. ¿Por qué? Porque vio el pacto del pan y vino, que es el pacto, el nuevo pacto que Jesús vino a hacer, hermano, para sacrificar, para que nosotros hoy día pudiéramos sentir la presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando creyéramos en Él. Amén. Abraham vio el pacto, hermano, que era el cuerpo, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre derramada, hermano. Y hoy día nosotros creemos, ¿verdad? Que Cristo vino y murió por nosotros y nos dio pacto nuevo, hermano, el pacto de la salvación, el pacto de la gracia de Dios para con los hombres. Volviendo a Lucas 18. La viuda, hermano, yo meditaba en esto en el Señor y le preguntaba al Espíritu Santo, hermano, porque nosotros tenemos un Espíritu Santo que está ahí para hablarnos, hermano. Cuando nosotros no tenemos un Espíritu Santo como de amuleto, tenemos una persona que está ahí para dirigirnos, hermano. Una duda, cualquier cosa, pregúntale al Espíritu Santo porque Él nos administra. Hermano, y yo le preguntaba al Espíritu Santo, pero Señor, ¿por qué este hombre le hizo justicia a esta mujer, a esta viuda? La viuda decía que iba constantemente pidiéndole justicia, hermano. La Biblia dice que no hay un hombre bueno, ni siquiera uno solo, que solamente Dios es el Dios bueno. El juez no le hizo justicia porque le salió de su corazón, hermano, sino porque esta viuda era una viuda persistente en la oración, hermano. Ella oraba al Dios Altísimo, Señor, tócale el corazón al juez, Señor, tócale el corazón al juez, que me haga justicia, Señor. Señor, solo tú puedes cambiarle al hombre, Señor, solo tú puedes, Señor amado, cambiar el corazón de este juez que no te teme, Señor, y que no le teme a los hombres, que no respeta a los hombres. Hermano, esto es lo que Jesucristo aquí nos quiere enseñar, hermano, que nosotros como iglesia oremos persistentemente, creyendo en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso Él dice en Lucas, hermano, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La viuda clamaba día y noche, hermano, por justicia, hermano, y me gusta porque dice, ¿se tardará en responderle?
En otras palabras, ¿esperarás a que el Señor te responda? ¿Te quedarás firme en tu oración día y noche? ¿Te quedarás firme en tu fe creyendo que el Señor te hará justicia? Y aquí nos da la promesa que dice, os digo que pronto les haré justicia, aleluya, hermano. Y la viuda, por ser una viuda que creía constantemente, oraba, Dios tocó el corazón del juez y el juez le pudo hacer justicia. Y es tremendo cuando entendemos, hermano, estas cosas. Cuando creemos, podemos orar con denuedo, hermano. Si no creemos, no podemos orar con denuedo. Pero cuando creemos, hermano, ese denuedo llega a nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús nos quiere aquí enseñar en esta parábola. Que seamos persistentes en la oración unos con otros, hermano, por un mundo que se pierde, hermano, sin repetir las mismas palabras, hermano, sino que clamemos con perseverancia y confianza, hermano. No repitas como muchos hacen, que repiten la misma oración, sino fluye, hermano. Y esto es lo que el Señor me llevaba, que me ministraba, que dejemos pasearse al Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Deje al Espíritu Santo fluir. Hermano, todavía no he llegado a la definición de lo que es una oración con denuedo, porque estoy en la fe, hermano, porque la fe es importante en la vida de un cristiano. Cuando nosotros oramos con denuedo, ¿verdad? Y creemos, confiamos en el carácter de Dios y que nos hará justicia, hermano. La oración como expresión de fe, hermano, cuando nosotros oramos con expresión de fe, hermano, y aunque nosotros no veamos la respuesta inmediata, es prueba de una fe verdadera, hermano. La oración con expresión es cuando oramos, ¿verdad? Amén. Dios nos prueba, hermano, para ver si la fe verdadera, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, que nosotros hemos creído en Dios, ¿verdad? Que nos ha dado, y nosotros esperamos, eso es una fe verdadera, hermano, en la espera. Y por eso Jesús termina con una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y si podemos a ver, hermano, hoy día en las iglesias, ¿hay fe, hermano? ¿Hay fe en la iglesia de Cristo hoy día, hermano? ¿Cuántos hermanos han parado de creer, hermano? ¿Cuántos se han echado para atrás? Cuando el Señor regrese, hermano, ¿cuántos se salvarán? ¿Cuántos, hermano? Vemos hoy una iglesia liviana, hermano, una iglesia que no quiere orar, una iglesia que se ha acostumbrado, hermano, a este mundo, hermano. Ha parado de creer en las promesas de Dios. Y nos hemos puesto a liviano, hermano. Y cuando meditaba en esto, hermano, que la iglesia ha parado de creer, que la iglesia se ha puesto liviano, el Señor me llevaba al rey David, hermano. Porque mira cómo anda una iglesia hoy en estos tiempos, hermano. Quiero leérselo a través de la palabra y si lo pueden buscar en Segunda de Samuel 11 del 1 al 5. Y cuando lo tengan, me levantan la mano, hermano. Amén. Ok. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Jehová y con él a sus siervos y todo Israel. Hermano, habían tiempos de guerra y David los envió, hermano. Hoy vivimos en un tiempo de guerra, una guerra espiritual, hermano, no una guerra, no, espiritual, hermano. Hay una guerra entre el bien y el mal, hermano. Y aquí me dice que David envió a Joab y a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Hermano, el Señor me administraba que hoy día muchos
se están quedando en la oración, hermano. No están yendo a guerra. Cuando nosotros oramos, hermano, con denuedo, cuando nosotros estamos ahí en oración constante, y no solamente uno, sino en la iglesia, con un solo cuerpo, un solo espíritu, hermano. Dios hace obras grandes, pero hoy día hay muchos que se quedan en sus casas y no salen a la oración, hermano. Mira lo que sucedió al siguiente día, no, al día siguiente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Wow, ¿qué hacía? Cayó la tarde y se levantó. Estaba liviano, acostadito, descansando, sin hacer nada, paseándose por todo lo que tenía. ¿Cuántos somos, hermanos, así como en la iglesia de hoy día, hermano? Que se pasean, no hacen nada, debe de ir a la oración y batallar contra las tinieblas, hermano, en oración, hermano. Y mira, David se quedó y mira lo que pasó, hermano, porque cuando nosotros nos ponemos livianos, hermano, el Satanás ve eso y nos empieza a tirar dardo a nuestro pensamiento, hermano, y nos tira un dardo tú y sigue hasta que no, hasta que ve que nosotros estamos ya ahí completamente distraídos, hermano. Y mira lo que le pasó a David, hermano. Mira, eh, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ah, mira, ahí va el pecado. Cuando estamos livianos, el pecado ya empieza a tentarnos. El Satanás, mira, oh, mira, nos mete cosas en la mente. Mira, una mujer va. Hermano, nosotros, ¿verdad? Hablo por mí, por los hombres, ¿verdad? La debilidad de todo hombre es la mujer, hermano. Y se puede ver por la Biblia, hermano, desde el principio, que por el hombre estar distraído, la mujer lo tienta y ¿qué pasa, hermano? Cae el hombre, hermano, y mira lo que dice. Ya empezó a ver a la mujer, ¿verdad? Que estaba bañando, la cual era muy hermosa. La tentación, hermano, mira esa tentación. Así hoy día, cuánto nosotros somos tentados con el pecado, hermano. Mira, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hermano, le habían dicho que esto era una mujer prohibida, era una mujer casada, hermano. Y mira lo que pasa el siguiente. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Hermano, qué triste que David cayó de tal manera, hermano. Cuánto nosotros, el cristiano, hermano, así me lo administraba el Espíritu Santo, dormimos con el pecado. Nos entregamos al pecado, hermano. ¿Por qué caemos al tentado? ¿Por qué caemos en la tentación, hermano? Porque nos ponemos livianos, hermano, nos salimos de la sombra, debajo de las alas del Señor, hermano, por estar viendo lo que no hay que ver, por estar escuchando lo que no tenemos que escuchar, hermano. Y aquí David, mira, dice, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta, hermano. Tristemente, hermano, hoy día el cristiano peca y después dice, perdóname, Señor. Y después vuelve y peca y después vuelve otra vez y dice, perdóname, Señor. Hermano, no hay arrepentimiento. Hermano, tenemos que ser firmes en el Señor porque el pecado no va a venir, siempre nos va a venir bien lindo. Y nosotros todavía vivimos en este cuerpo pecaminoso, hermano, y podemos decaer, hermano. Y mucho, hermano, y dice que ella le dijo que estaba encinta. Y cuando nosotros pecamos, hermano, nace la consecuencia de nuestras vidas. Y después nos quejamos con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando el Señor a través de este mensajero dijo, es una mujer casada, tenías que parar, tenías que buscar ayuda de lo alto, hermano. Por eso puedo entender con entendimiento lo que dijo ahora el profeta Isaías en Isaías 40, 30, 31 y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, hermano. Y entiendo ahora esto porque cuando nosotros estemos débiles en nuestra carne, hermano, corramos donde en las alturas como las águilas. Las águilas suben a las alturas para despojarse del pelaje viejo, hermano.
y se quedan ahí recobrando fuerza en las alturas para cuando salgan de las alturas salgan con fuerza, hermano. Por eso, hermano, los muchachos que se fatigan y se cansan son estos que le dan, le abren las puertas al pecado y se acuestan con el pecado, hermano, y después se vuelven atrás. Y el Señor quiere una iglesia que sea una iglesia que corre, perdón, que levante las alas como las águilas. Nos quieren las alturas, hermano. Amén. También el Señor me llevaba a Daniel y sus amigos, hermano. Quiero hacer una pequeña pausa en ellos también porque Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué oraba 3 veces al día? Porque él sentía que necesitaba a Dios. Él andaba en un país, ¿verdad? Donde no era el de él, donde se practicaba lo malo. Y él no quería contaminarse con el pecado, hermano. Y, y también sus 3 amigos tampoco se querían contaminar. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos por ellos no negar su fe? Por no negar al Dios que les servían. Los llevaron al horno de fuego, hermano. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Le prendieron el fuego 7 veces más de lo normal y los tiraron, hermano. Pero sabes que como ellos no echaron para atrás, hermano, no se fatigaron, sino que ellos se levantaron y le dijeron al rey, no me importa si tú nos matas o lo hagas con nosotros lo que quieras, estoy parafraseando, hermano. Pero ellos le dijeron, no nos vamos a arrodillar a esa estatua, porque el Dios que nosotros nos arrodillamos es más grande que tú y Él nos puede librar. Y aun si así no nos libra, no nos arrodillaremos ante ti. ¿Por qué? Porque mi Dios es más grande que tú. Y eso por dentro le dolió al rey, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Se molestó. Y cuando los tiró, hermano, nada les pasó porque el Espíritu Santo moró con ellos, los salvó. Tanto así que se manifestó aún Jesucristo, hermano, porque aunque no lo dice, el mismo rey dice, oh, pero yo, no somos 3 hombres aquí. Y sí, y porque yo veo 4 y el 4 tiene semejante al Hijo de Dios. Aleluya, hermano. Entonces nosotros, cuando nosotros no negamos nuestra fe, Dios sale al rescate, hermano. Y aun si no lo hiciera, hermano, nosotros iríamos como Esteban a su gloria eterna, hermano. Aleluya. Pero no decaigamos, hermano. Daniel fue tirado al pozo de los leones. ¿Por qué? Porque eh, ay Dios mío, se me fue. Habían unos que trabajaban con el rey, hermano, que le tenían envidia, hermano. Engañaron al rey diciéndole, da el decreto que nadie puede hablar de ningún Dios por un día. Pero Daniel decía, no, yo no me importa lo que diga el rey, yo necesito de mi Dios, yo no puedo dejar de orar ni un instante del Señor, yo no puedo dejar ni sola hora por clamar a mi Señor, al Dios que yo le he servido, no importando la consecuencia, hermano. Y cuando fue tirado al pozo de los leones, ningún león pudo tocarlo, hermano. ¿Por qué? Porque la fe de él era una fe activa, hermano. Era una fe que una fe genuina, hermano. Daniel oraba con denuedo, hermano. Daniel fue bendecido, hermano. Y eso el Señor quiere que nosotros hagamos, que aún en medio de la prueba, en medio de de la posición del enemigo, nosotros nos mantengamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén. Daniel tenía una fe increíble, ¿verdad? Abraham también, una fe activa. Y yo puse, ¿qué es una fe activa? Y me dio 5 características de una fe activa, hermano. Una fe activa es una fe de una obediencia inmediata, hermano. Abraham creyó y obedeció saliendo de sus tierras. La fe activa no espera ver todo claro, pero confiando en Dios, hermano. Eso es una fe activa, hermano. No descienda atrás, hermano. Aunque usted piense que Dios se tarde, no, hermano, manténgase firme, que eso es una fe activa, esperando siempre en el favor del Señor. Amén. La segunda es perseverancia en la prueba. La viuda insistió hasta recibir justicia, hermano. La perseverancia en la oración, hermano. Ore al Señor, no pare de orar aunque no vea nada, como se decía en la anterior, hermano. La fe activa es una fe que insiste en justicia, hermano, que se insiste en la oración, hermano. La fe activa no se rinde aunque tarde la respuesta. La otra característica es confianza que produce acción. Pedro
caminó sobre las aguas porque creyó en la palabra de Jesús, aunque después cayó porque se desvió, hermano, pero hubo una valentía, hermano, de salir, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, una confianza que produce acción, que crea, hermano. La fe activa se atreve a salir de la zona de comodidad, hermano. Eso es una fe activa, hermano. Y nosotros tenemos que ya parar de estar cómodo como lo hacía el rey David, que se acomodó, hermano. Y mira por lo que pasó, sino que empecemos, hermano. Eso es un denuedo también, hermano. Atreverte, la valentía que Dios nos da, hermano. La cuarta, amor en práctica. La fe expresa, perdón, la cuarta es amor en práctica. La fe expresa sirviendo y ayudando al prójimo. Una fe que no se traduce en amor no es una fe verdadera, hermano. En resumen de todo esto, hermano, la fe activa es una fe que se demuestra con obra, perseverancia y amor. No es solo decir que yo creo en Dios, porque el mundo dice que yo creo en Dios, hermano. Hasta los demonios creen en Dios, pero sino vivir con alguien que confía plenamente en Él. Amén, hermano. Eso es una fe activa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la oración con denuedo, hermano. ¿Qué significa orar con denuedo? Es orar con valentía, firmeza y seguridad sin temor ni vergüenza, confiando plenamente en que Dios escucha y responde, hermano. Y esto, yo puedo dar fe de esto, hermano, porque hoy lo vivís, hermano. Y yo estuve quebrantado hoy, hermano, porque eh, pude ver que Dios es un Dios fiel y verdadero, como Él dice en su palabra, hermano. Él ha estado ahí siempre con nosotros. En Hechos 4:31, ¿verdad? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, porque eso es lo que hace la oración con denuedo, hermano. Todo tiembla, hermano, todo el enemigo tiembla, la tierra tiembla, todo tiembla, hermano, porque cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos en un mismo denuedo, como iglesia de Cristo, hermano, todo tiembla, hermano. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, nos da una llenura. Cuando oramos con denuedo, hermano, el Señor nos llena de su Espíritu Santo, hermano. Y dice aquí, hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermano. Eso es orar con denuedo, hermano. Y somos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros creemos firmemente en Dios. En esta oración se ve un denuedo, un solo espíritu, hermano. Una iglesia, un solo espíritu, un cuerpo, hermano. No había divisiones. ¿Y por qué hoy día? Yo hice una pregunta, hermano. ¿Y por qué hoy día nosotros no podemos ver esto? Porque todo el mundo, hermano, anda buscando lo suyo. En los libros de los Hechos dice que todos vendían todas sus cosas porque querían estar juntos, querían fortalecerse unos con otros, orar unos por otros para hacer la voluntad de Dios, hermano, para salir a predicar el evangelio. Estos hombres, como se nos hablaba ayer, estaban siendo apóstoles de luz, hijos de luz, hermano, porque querían, de lo que ellos habían recibido, querían impartirle a otros, hermano, predicar el evangelio. Y para hacer todas estas cosas, hermano, tenemos que estar unidos en fe, hermano, en un solo espíritu. Amén. Y yo puse aquí, hice otra pregunta porque el espíritu me lo ministraba. Dice, ¿por qué el pueblo de Dios no quiere orar? Yo he escuchado al cristiano, hermano, que dicen, pero ¿para qué vamos a ir un martes a la iglesia a orar? ¿Para que vayan dos o tres nada más? Hermano, ¿a quién estamos buscando agradar, a Dios o a los hombres? A mí la palabra me dice que donde hay dos o tres, ahí habita el Espíritu de Dios, hermano. Así que pueden hacer dos o tres, hermano, y ahí va a estar Dios si estamos en un mismo espíritu, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque seamos dos o tres, hermano. Tenemos que entender que si tenemos fe, vamos a entender que el Espíritu está con nosotros y mora en nosotros. Nosotros somos su templo. También me dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad
unos por otros para que seáis sanados, hermano. La oración sana, hermano. Ore uno por otro porque la oración sana, hermano. Muchos cristianos no saben esto, pero y lo toman liviano, pero la mejor alma que un cristiano tiene es la oración con denuedo, hermano. Con la oración nosotros podemos hacer mucho. Mira lo que dice al final, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. ¿Por cómo me van a decir dos o tres? No, no fueron dos o tres, no, hermano. No importa si son dos o tres. Si tú eres justo, si tú te consideras justo, tu oración puede mucho porque tenemos al Señor en nosotros, amén. Pero hoy día no hay una iglesia así, hay una iglesia como la de Éfeso, hermano, una iglesia de Éfeso. Y quiero leer Apocalipsis 2 4 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, hermano. Y yo hice una pregunta aquí también. ¿Qué significa haber dejado el primer amor? Y tengo tres sabe, que lo busqué y me salieron. Una es, perdieron la pasión inicial por Cristo, hermano. Hoy día muchos han perdido la pasión inicial por Cristo. Cuando uno recién cree en Jesús, hay un fuego, un gozo y una entrega total en nosotros, hermano. Con el tiempo, la rutina y las luchas o incluso el servicio pueden apagar esa pasión, hermano. Triste, hermano. La segunda, el servicio reemplazó la relación. Lo voy a decir otra vez, hermano. El servicio reemplazó la relación. La iglesia de Éfeso estaba muy ocupada trabajando para Dios, hermano, y escuche esto, pero se estaba olvidando de estar con Dios. Y Jesús no busca solo obras, sino busca nuestro corazón, hermano. Dios quiere nuestro corazón y eso es lo que él le decía a la iglesia de Éfeso. Hay una falta de intimidad, de devoción. El primer amor habla de una relación cercana, como el amor de un novio por su amado, por su amada. Cuando se pierde la fe, se vuelve fría, mecánica y religiosa. Cuida tu intimidad con Dios como si fuera tu propia vida. Los apóstoles cuidaron esa relación con Dios, hermanos. Si buscan los libros de los Hechos, cada vez que pasaban por algo, ellos se mantenían en oración. Ellos iban constantemente orando unos por otros y hoy día se ha perdido eso en la iglesia, hermano. Hoy la iglesia ha dejado la oración por estar haciendo otras cosas, hermano. Y la oración con denuedo vale más, hermano, porque es una relación directa con Dios, hermano. Es una relación con Dios que nos fortalece, hermano, tanto como la palabra de Dios y la oración van agarradas de manos, hermano. Y tristemente hoy se ha perdido eso, hermano. Hace 2 días, ¿verdad? Se nos hablaba de un pastor, ¿verdad? Que dejó, que incitaba a otros hermanos, ¿verdad? A hablar de su cultura, hermano. Ya nosotros como cristianos debemos de dejar la cultura, tradiciones atrás y empezar a meternos con Dios y empezar a hacer la voluntad de Dios y empezar a agradar a Dios, hermano, llenos del Espíritu Santo. Busquemos las cosas que están arriba, hermano, y no las de abajo, hermano, porque lo de Dios es lo que nos da la bendición, hermano. Lo de arriba, la bendición de arriba es lo que nos da a nosotros el gozo, la paz, el amor, hermano. Nos da el fruto del Espíritu. Y los apóstoles, hermanos, dieron su vida por el Evangelio de Cristo para que hoy día nosotros pudiéramos tener esa gracia de poder escuchar del Evangelio, hermano. Se sacrificaron, hermano. Y hoy día la iglesia tristemente no se quiere sacrificar, sino que vive conforme a este mundo, hermano. Amén, hermano. Espero que esta palabra le haya llegado, hermano.
Y hermano, medite en todo esto, hermano, porque a mí el Espíritu me ministró mucho, hermano. Fui muy ministrado, fui confrontado, hermano. Busquemos en todo momento la presencia de Dios. Oremos sin cesar en todo momento, hermano. Amén.